Hermanos, seguimos con esta serie. Hoy nos toca Juan capítulo 2 y vamos a leer 3 versículos, el 23, el 24 y el 25. ¿Vale? Lo voy a leer, es corto, pero vamos a extraer cosas muy importantes para nuestra vida. Dice así el texto: estando Jesús en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre viendo las señales que él hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Miren, en este pasaje que acabamos de leer, aquí nos habla de la omnisciencia de Cristo, atributo solo dado a Dios, la omnisciencia de Cristo, o sea que Cristo lo sabía todo. Y también nos advierte de la fe superficial que los hombres podemos llegar a tener en nuestras vidas. Aquí vamos a hablar cosas muy interesantes, hermano. Porque si hay algo en el que los hombres somos expertos, somos en engañarnos a nosotros mismos, sin darnos cuenta. Por muchos motivos. Hermanos, versículo 23 dice que estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre. ¿Por qué creyeron en su nombre? Por las señales que Jesús hacía. Punto número 1. Lo que vamos a ver en este versículo es credulidad o fe. Dicho de otra manera, fe superficial o fe, como supo decir la hermana, que somos salvos por gracia, por medio de la fe. Esto, o sea, la gracia y la fe, no es de vosotros, es un don de Dios. Por lo tanto, la fe puede ser algo superficial, como los demonios también creen, pero no dejan de ser demonios, o una fe que realmente parte de un corazón que ha experimentado la convicción de pecado. No hay más. La fe no puede venir de otra manera, a menos que tú y yo vivamos en la condición de convicción de pecado. Amén. Así que, hermano, vamos a hablar un poquito acerca de esto, porque es curioso. Fíjense que este pasaje que acabamos de leer, miren qué curioso que es, que la palabra que dice que hubo la fiesta de la Pascua, hubo un grupo de judíos que creyeron en el nombre de Jesús por las señales que hacía. ¿Pero qué dice el versículo 24? Que Jesús no se fiaba de ellos. O sea, Jesús no se fiaba de las personas que se fiaban de Jesús. ¿No les suena extraño eso? Entonces aquí nosotros experimentamos algo. Puede existir, creer que yo tengo una fe que le agrada a Dios. Sin embargo, como Dios conoce mi corazón, Dios no se fía de mí. Cuidado con eso. Porque si hay algo real es que religiosos abundan en las iglesias. Pero fieles, de ahí viene fe, fiel, fiarse, confianza, con fe. Muy pocos. Porque muchos son llamados, pero pocos los escogidos. Es cierto que la fe genuina tiene evidencias muy fuertes. Una de ellas es la obediencia. Si yo digo creer en Dios, pero no vivo en una total obediencia a Dios, entonces me estoy contradiciendo a mí mismo. Y es muy probable que mi fe sea una fe superficial. ¿Y qué significa fe superficial? Que no viene de Dios. Que es una credulidad, que es lo que los religiosos tienen. Aún más, ¿alguien puede decir que los rabinos y los fariseos de la época de Jesús tenían fe? Vivían en pos de lo que ellos creían que era de Dios. Sin embargo, cuando Jesús aparece en escena, los trata de una manera muy distinta a las personas que realmente depositaban su confianza en Jesús de todo corazón.
El segundo punto que vamos a ver es con respecto a, vamos a tratar esa fe superficial con respecto a las obras, a las señales, a cuál es el elemento principal que hace que yo pueda tener una fe genuina en Dios. A los hombres por nuestra caída nos encantaría ver. ¿A quiénes no les gustaría ver ángeles? ¿Dios acaso no tiene el poder para enviar ángeles a nuestras vidas, a tu vida y a la mía? ¿A cuántos no nos gustaría ver milagros extraordinarios de sanidad, de muertos resucitados? Jesús lo hacía. Y aún más, Jesús les dijo a estos mismos judíos en otro momento: señores, si no creen por mi palabra, crean por las señales. ¿Vale? Bueno, fíjense un detalle. ¿Se acuerdan de los 10 leprosos? Los 10 leprosos, ¿cuántos de esos 10 fueron sanados por Jesús? Los 10. Los 10 dieron y experimentaron señal de Cristo, señal de Dios, milagro de Dios. Pero ¿cuántos volvieron a darle gracias a Dios? 1. Aquí comienza el tema. ¿Es acaso el milagro o los milagros, las señales y los prodigios el elemento esencial que necesitamos como hombres para creer en Dios? ¿O quizás las señales, al igual que los milagros, son los elementos que confirman la buena actitud del corazón del hombre? Hemos leído, hasta hemos cantado incluso, acerca del temor de Dios. ¿Sabían que hay personas que no han todavía llegado a conocer a Dios, pero tienen temor de Dios? ¿Sabían que hay personas no cristianas que tienen temor de Dios? Esa gente está mucho más cerca de la salvación que personas religiosas que confiesan una fe nominal o superficial. ¿Sabían eso ustedes también? ¿Sabían ustedes que hay personas que jamás han pisado una iglesia en su vida por el motivo que sea? Pero como Dios conoce, porque Él es omnisciente, conoce su corazón, al ver en esa persona que hay un cierto grado de temor de Dios, su salvación no se va a retardar en llegarle y en alcanzarle. Sin embargo, hay personas que están en las iglesias llenas de actividades y de cosas de aquí, de allá y demás, pero son como cuando Dios habló de los judíos: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Hermanos, ¿saben por qué es importante este tema? Y yo, a mí siempre en las predicaciones me gusta calentar motores. Yo recién estoy calentando motores, ¿vale? A ver, ¿se acuerdan la época de los motores de carburación, que había que dejarlos al motor, ¿vale? Y dejar para que vayamos y podamos recibir lo que Dios tiene. Vamos calentando motores. ¿Saben por qué, hermanos? Porque, muchas gracias. Muchas gracias. Porque lamentablemente, y escuchen bien esto, porque yo creo que de esto que voy a decir ahora va a ir más o menos el hilo de la predicación. El carácter débil y endeble del hombre moderno lamentablemente ha creído y cree que para creer tiene que ver. Si ustedes se acuerdan, la definición que Hebreos 11, 1 y 2 da, Hebreos 11, 1 da de la fe. Dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces pregunto, ¿por qué Jesús le dijo a los judíos: oye, si no creen por mis palabras, crean por mis señales? Miren esto, qué interesante. Dios te sondea y me sondea, o sea, sabe nuestra actitud, sabe cuáles nuestras intenciones del corazón. Por eso Él es el único que redarguye de pecado. Él es el único que trae convicción de pecado en nuestras vidas. Y Él es el único que sondea nuestro interior, lo más profundo. ¿Se acuerdan de Hebreos 4:12? Habla de la palabra de Dios.
Sí, es la palabra de Dios, pero también es el Dios de la palabra. Dios, revelado en su palabra, pero Dios, es el que, como espada de doble filo, penetra hasta discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Y luego más adelante, versículo 13, 4:13 dice, no hay nada encubierto que no haya de ser manifestado delante de Dios, de la cual vamos a rendir cuenta todos. Y de alguna manera que yo desconozco, es como que Dios me va a pasar toda mi vida. Hasta los momentos que yo ya ni me acuerdo siquiera, Dios sí se acuerda. La falta de fe, la incredulidad, cuando no perdoné, todo va a ser pasado. ¿Qué significa? Que Dios sondea, Él es omnisciente, Él conoce lo más profundo de nuestro ser, al punto que, créeme hermano, que nos conoce más que lo que nos conocemos a nosotros mismos. Yo siempre suelo decir a la gente, a los hermanos, mira, tú tienes tres opciones. Tú tienes tres opciones. O creer lo que tú crees que eres, que tú cómo te ves a ti mismo, y basar tu vida en ello. Y yo te pregunto ahora, ¿tú qué piensas de ti mismo? Yo qué sé, no lo sé, pero seguramente aparecerían frases como, a ver, yo, por ejemplo, no soy tan malo, no he matado nunca a nadie. He tratado de vivir una vida, ¿no? Otros podrían decir, pensar automáticamente, qué sinvergüenza soy, pero que no lo sepa nadie. El abanico es amplio de la autopercepción que nosotros podemos tener de él. Dos, tú puedes vivir la vida en base a lo que la gente cree de ti. Porque claro, a mí me pueden decir mucho, Julio, yo te conozco muy bien, tú no eres tan santo como tú crees, tú eres un sinvergüenza por ahí también, ¿vale? Quizás. En la opinión del hombre, ¿qué decía Pablo? Que yo, si quisiera agradar a los hombres, no sería siervo de Jesucristo. Por lo tanto, la opinión de los hombres, a efectos prácticos y bíblicamente hablando, a mí personalmente me importa. ¿En qué sentido? En el sentido de que sí, hermano, tú tienes que dar un buen testimonio, tenemos que dar un buen testimonio. Entonces, que la gente vea en ti a alguien que lo que habla lo vive. Amén. Pero no para mi vida espiritual ni mi vida en la tierra. 3, vivir tu vida espiritual en base a lo que Dios opina de ti. ¿Y qué es lo que Dios opina de ti? ¿Quieres que te diga qué es lo que Dios opina de ti y de mí? Lo vamos a leer, lo vamos a ver en el tercer punto al final. ¿Vale? De momento seguimos adelante. Hermanos, hoy abunda el cristianismo nominal. ¿Sabes qué significa el cristianismo nominal? El cristianismo de nombre. Hay un desarraigo completamente hacia, he puesto una lista, hay una fuerte carencia al arraigo. Escuchen esto. Yo te pregunto a ti, hermano, hoy, y esta pregunta va no solamente para hoy, sino para mañana, pasado mañana, el otro domingo, ya lo. ¿Qué es lo que te motiva a estar aquí? ¿Qué es lo que a mí me motiva a estar aquí? Puede ser variopinto. Si yo tengo un fuerte arraigo a Dios y al pueblo de Dios, a mí lo que me va a hacer permanecer aquí, ¿sabes qué es? El que Dios me convoca constantemente. Cuando hablamos de la presencia de Dios, ¿sabes qué significa vivir en la presencia de Dios? El hombre actual, débil, que dice que necesita sentir la presencia de Dios. El hombre fuerte no. El hombre espiritual vive en la presencia de Dios. Y estar en la presencia de Dios significa estar siempre donde Dios está. Entonces, ¿qué significa cuando yo no vengo un martes, no vengo un viernes, un domingo siento en viento? Hay una falta de arraigo, de identidad y de conocimiento del Dios verdadero. Por eso Dios sondea nuestros corazones. Y ese carácter muy normal del hombre moderno. Hermanos, hay una cuestión con respecto a las señales. Porque si Jesús dijo, por un lado,
si no creen en mí, crean por las señales. Pero por otro lado dice que él dudaba, desconfiaba, no se fiaba de aquellos que habían puesto su fe en el nombre de Jesús. Les voy a decir esto. Los milagros, al igual que las señales o cualquier cosa que se vea de Dios, no produce jamás fe. Lo que hace es confirmar la fe. Cuando la palabra, miren, si mi actitud delante de Dios es de incredulidad, por más que vea ángeles, yo no voy a creer. Porque la actitud de mi corazón ya está predispuesta a no creer. ¿Ustedes saben qué significa la palabra metanoia? Es la palabra que se emplea en griego para arrepentimiento. Ustedes saben que la Biblia habla mucho del arrepentimiento. Al punto que si yo no vivo, no he tenido, ni tengo, ni tendré a lo largo de mi vida una vida de arrepentimiento constante por la correcta percepción que tengo de mí mismo, que no soy nada delante de Dios, somos polvo, y que somos pecadores que necesitamos de la gracia de Dios, jamás podré pretender que Dios pueda obrar poderosamente en mi vida. Y lo que yo pretenda de Dios será algo superficial. Porque la verdadera fe nace de la metanoia, nace del arrepentimiento, nace de una convicción interna del corazón que luego las señales, los prodigios, lo que veo, lo que dejo de ver, todo eso adorna la verdadera fe. Lo que pasa es que si yo voy detrás de lo que quiero ver, me puedo convertir como lo que Jesús dijo de esa generación malvada. La generación malvada pide señales y señales será dado. La señal del profeta Jonás. ¿Cuál fue la señal del profeta Jonás? Que estuvo 3 días en el pez y luego es un tipo, ¿se acuerdan? La tipología, un tipo de la muerte y resurrección de Jesús. Esa es la señal más grande que los hombres van a tener. Dicho esto, hermanos, ustedes se acuerdan de la parábola, y lo recalco porque algunos creen que fue una historia real. No fue una historia real. Eso ya lo dije, ya lo contaré en otro momento para no extenderme. Pero la parábola del rico y el Lázaro, ¿se acuerdan? ¿Qué ocurrió en esa historia? En esa historia rápidamente pasó que había un rico y un mendigo llamado Lázaro. Este mendigo comía de las migajas de Abraham, del rico. ¿Qué ocurrió? Murieron los dos. ¿A dónde fueron? El rico fue al Seol. El Seol es la palabra que se utiliza en el griego, en el Nuevo Testamento, para la tumba. Esto es complicado, ¿vale? Y es profundo de explicar, ¿vale? El seno de Abraham no existe y el Seol es la figura de la tumba. El Seol o el Hades, en hebreo es el Hades, es el Gegena, la palabra Gegena que se utiliza, es utilizada. La cuestión es que lo que Jesús vino a decir es la siguiente. Miren, los judíos muy amantes de lo terrenal, ese rico que amaba el dinero y que veía al pobre y el pobre comía de su migaja, muere y va al Seol. Y el pobre fue al seno de Abraham, pero no fue al seno de Abraham por ser pobre. Por eso hermanos, las parábolas no son un compendio teológico, es una expresión de una historia creada para que podamos entender mejor lo que Dios quiere decirnos. Pero el punto es este. Se encuentran, ¿y qué le dice el rico? Padre Abraham, manda a porque tengo 5 hermanos, y manda de entre los muertos para que le hable a los 5 hermanos, para que no vengan aquí donde estoy yo, un lugar de tormento. ¿Y qué le contestó Abraham? A Moisés tienen y a los profetas, a él oír. Y yo pregunto, si cuando hubo alguien que viniera de los muertos, que resucitara de los muertos, Jesús por excelencia. Y pregunto, ¿el mundo creyó por ello?
Y es la señal del profeta Jonás, la señal por excelencia, la resurrección de los muertos. ¿Quién resucita a los muertos? Nadie. Estuvo Lázaro, ese sí que fue la historia real, pero esto ya lo voy a comentar en otro momento, la diferencia, ¿vale? Pero Jesús estuvo y resucita y no creyeron por las señales. ¿Qué quiero decir con esto, hermano? Lo que quiero decir es que cuidemos la actitud de nuestro corazón, porque cuando la Biblia dice, guarda tu corazón porque de él mana la vida, guarda tu corazón porque de él mana la vida, está hablando, y esto lo vamos a hablar al final, del carácter universal del ser humano. Esto es tremendo, hermano. Yo le pido al Señor, Señor, dame la sabiduría y la gracia de poderlo expresar bien para que lo podamos entender todo. No es fácil, pero es tan bíblico y tan profundo, hermano, que si se da y lo entiende, te revoluciona la vida y te cambia la vida. Te cambia la cosmovisión de la vida. ¿Tú sabes lo que es la cosmovisión? Cosmo, mundo, visión, visión del mundo. Te cambia la visión de la vida, la visión del mundo te lo cambia. Y terminas diciendo, lo que yo creía que era, no era. Y ahora me está alumbrando la luz del Evangelio y ahora estoy pudiendo entender otras cosas. Y todo esto con respecto al carácter, Miren, en ese relato de Lázaro, que se encuentra en Lucas 16, el último versículo, el versículo 31, que fue cuando Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. ¿Saben lo que significa la palabra persuadir? ¿Se acuerdan cuando Pablo frente a Agripa le habla de Dios, del Evangelio? ¿Y qué le dice Agripa? Casi me persuades a ser cristiano. La persuasión es la capacidad de un emisor donde el receptor es la capacidad que la persona que oye la palabra de Dios pueda tener los suficientes elementos de criterio al punto de llegar a convencer a esa persona de que estaba equivocado y que el Evangelio es cierto. Eso es persuasión. Ahora yo te pregunto una cosa. ¿Tú estás siendo persuadido por Dios todos los días? Yo sí. ¿Ustedes saben la cantidad de veces que yo tengo que decir, Señor, me equivocaba en esto? No, pero usted es pastor, usted no se puede equivocar. Es una idea, hermano, para nada. Al contrario. Entonces, es la palabra de Dios la que te redarguye, te reprende, te exhorta con toda paciencia y doctrina para que tu vida y la mía sea conforme al corazón de Dios. Hermanos, voy a leer algo que he escrito. Me parece muy relevante y lo tuve que escribir para no dejarme nada. Dice, la fe moderna, en lugar de ver la debilidad que implica confiar en Dios por medio de ver, hacen de las supuestas señales una virtud del cristianismo. Todo lo opuesto. Ustedes no sé si lo saben, creo que no, en el sentido de, porque no están en esto, yo sí. Pero, ¿saben por qué el mundo está tan mal? ¿Saben por qué en España está tan mal? ¿Saben por qué Europa está tan mal? ¿Y por qué el mundo está tan mal en donde mires? Donde mires, cómo mires, hacia donde mires. Da igual, está el mundo, es un caos, hermano, para donde quieras que veas. Y gran parte, ¿sabes por qué? Porque llevamos mucho tiempo las iglesias viviendo una fe superficial. No, Dios no ha sido capaz de impactar mi egoísta manera de vivir como para que yo pueda impactar la vida de los demás. Esa fe mía, ¿cuál es mi fe? ¿Cuál es el cuadrante de mi fe? Ir un domingo a la iglesia, intentar portarme bien, poquito más, ni de lejos es lo que Dios pretende. Miren, yo como pastor les voy a decir una cosa. En una iglesia, es decir, en una congregación, se hacen muchas cosas. No solo en el culto, no solo el domingo. Tenemos la predicación, tenemos la alabanza, tenemos testimonios, tenemos algunos que cumpleaños les
felicitamos el cumpleaños, sino que durante la semana tenemos actividades como iglesia. Y son actividades puestas por Dios. Pero, escuchen esto, ¿saben ustedes que la verdadera finalidad de Dios, el máximo propósito de Dios en tu vida y en la mía, ¿sabes cuál es? Que tú y yo, a lo largo de cada día, seamos hombres y mujeres de bien, hombres y mujeres con carácter de Cristo. Hombres y mujeres que cada momento, cada vez que tú te encuentras en tu trabajo, con tus amigos, en la calle, con tus hermanos y demás, seas una persona íntegra, llena de Dios, llena de compasión y llena del corazón de Dios. Luego, si eso es así, luego vienen las demás cosas por añadidura. Que hay que hacer en un local hace falta hacer cosas. Las escuelas dominicales se necesitan hermanas y hermanos predispuestos a querer estar ahí. ¿Sabían ustedes que las maestras de escuela dominical, y pongo como botón de muestra, no estarían ahí si ellos no hubieran entendido que la relación con Dios es una relación íntima diaria? El carácter de Dios que está en ella es lo que hace que ellas estén ahí supliendo una necesidad. Lo pongo como botón de muestra. Así es todo. A mí, yo como pastor, me dice un hermano, pastor, yo quiero hacer esto, quiero hacer lo otro. Bueno, eso no abunda, ¿vale? Pero es un decir, porque pasa. Quiero esto, quiero lo otro. Y de repente yo veo que su vida personal, íntima con Dios, su vida matrimonial y su vida familiar hace aguas. Yo le digo, para, porque aquí Dios lo que no quiere es activismo, actividades. Dios lo que quiere es trabajar con tu corazón, con tu actitud, para que tú seas un hombre y una mujer conforme al corazón de Dios. Cuando yo vea tu familia, vea tu matrimonio, vea la conducta de tus hijos, la crianza y vea tu vida personal con Dios, que es así, entonces mira, haz lo que quieras. Como decía San Agustín, ama a Dios de todo corazón y luego haz lo que quieras. Pero hay personas que no tienen esa relación con el Señor tan fuerte así. Es superficial. Versículo 24 dice, no se fiaba de ellos porque conocía a todos. Pero Jesús mismo no se fiaba porque conocía a todos. Ahora vamos a analizar un poco esto, hermanos. Porque si las señales eran tan necesarias para creer en Dios, ¿ustedes se acuerdan de la historia de Moisés y Aarón cuando fueron a Faraón para que soltara a su pueblo Israel, que estaban viviendo bajo esclavitud? ¿Se acuerdan qué hizo Dios con Moisés y Aarón para Faraón? Las señales, las 10 señales, los 10 milagros. La mortandad, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan del primer milagro? ¿Qué fue? ¿Qué le dijo? Escuchen, porque esto es un principio espiritual fortísimo. 1, tu vida y la mía delante de Dios. Yo le decía a un hermano, y esto ustedes creo que me lo han oído decir, que un siervo de Dios, un discípulo de Cristo, escuchen esto, es alguien que tiene la capacidad de estorbar lo menos posible la obra de Dios. No es alguien capaz de hacer cosas, de hacer proezas. ¿Qué va, hermano? Yo, como delante de Dios, en mi intimidad con Dios, constantemente Dios me dice, Julio, yo quiero usarte como canal, pero cuidado, más vale que tú mengues y yo crezca. Más vale que tú digas, en Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Porque si no es así, tú no vas a ser instrumento en mis manos en la vida. Y cuando la palabra dice, siervo inútil soy, porque lo que tuve que hacer lo hice, lo que está diciendo, hermanos, miren, Julio, tú eres un inútil. Así me dice el Señor, con todo su amor. Tú eres un inútil. Y si tú estás ahí, es porque me dejas obrar a mí. Te humillas. Te humillas. Yo ya no quiero ser yo. Señor, ¿qué tengo yo que decirle a nadie? No tengo nada. Yo no tengo nada que decirte a ti, hermano. No soy quien, nadie. Ahora, la palabra sí. La palabra de Dios tiene todo que decirte, todo que decirme a mí. Entonces, bueno, Julio,
niégate a ti mismo, comprométete en estudiar la Biblia y luego, cuando la predique, cuídate de no decir nada que no he dicho yo. Y su vida, hermano, va a ser verdaderamente edificada por Dios. No por las proezas de un hombre, no por la actitud o por el talento de un hombre, ni de lejos, hermano. Ni de lejos. Es porque Dios se glorifica en ese lugar. La cuestión que cuando Moisés y Aarón van a Faraón, ¿se acuerdan? ¿Qué le dijo Moisés a Dios? Señor, yo soy tartamudo, no sé hablar. A ver, en otras palabras, le dijo lo que todos le decimos a Dios siempre. Manda otro. Como decía Isaías, ¿no? Señor, heme aquí, envía a mi hermano. ¿No? Envía al otro, a mí no. Yo estoy muy cómodo, a mí yo no. O no puedo. Que es muy razonable, ¿no? Señor, ¿qué voy a hacer yo? Pero ¿qué le dijo Dios? ¿Qué tienes en la mano? La vara. Esa vara luego se convirtió, estuvo ¿en dónde? En el arca de la alianza. El arca de la tuvo esa vara, fíjense lo trascendente que era. Una vara, en otras palabras, un palo. ¿Qué tenía? Una vara, no, un palo, que lo había recogido no sé de dónde. Entonces, ¿qué dijo Dios? Como tú no sabes hablar, y efectivamente, por más que quieras, no vas a saber hablar, nadie sabe hablar delante de Dios, para Dios. Entonces yo lo que voy a usar va a ser un simple palo. ¿Se acuerdan cuando... ¿Qué es un profeta? Un profeta es alguien que habla de parte de Dios, ¿a que sí? Y el profeta Balaam, cuando le habló el burro, una mula hablándole a un profeta, pero ¿dónde cabe eso? Porque Dios no necesita tu talento ni el mío, no lo necesita para nada. Lo único que Dios necesita, Julio, hasta un lado, que aquí voy yo. Oh, es así. Pero en tu vida es igual, ¿eh? Es exactamente igual. Por eso el hombre es sabio en su propia opinión. La cuestión, hermanos, ¿qué fue el primer milagro? Esa tira el palo y se convierte en una serpiente. ¡Ah, qué tremendo milagro! ¿Qué pasaría si hoy digo, hermano, bueno, miren esto lo voy a convertir, no sé, lo que quieran, ¿no? ¡Qué tremendo! Pero ¿qué hizo Faraón? Convirtió también una serpiente. Luego la serpiente de Moisés se comió la serpiente. Pero la pregunta, ¿que el diablo puede hacer milagros? Cada milagro que Dios hacía era respondida por un milagro hecho por el diablo. Solo que los milagros es como Elías, cuando los profetas de Balaam, se rasgaban y demás. Ahí Dios frustró todo intento de milagro de parte, porque el diablo es un simple ser creado por Dios, como tú y como yo, que quiso ser como Dios y así le fue. La cuestión, hermano, aquí es que los milagros, no esperes ver cosas. Señor, yo te voy a servir, ¿sabes cuándo? Cuando yo vea ese trabajo que yo estoy buscando de hace años. Ya te puedes sentar a buscarlo, a esperarlo y no va a venir, hermano. Yo me voy a comprometer, Señor, a ir a todos los domingos a la iglesia cuando yo vea con mis ojos que mi mujer o mi marido, por ejemplo, ya me deja de decir, ven a la iglesia. Cuando me deje de decir, yo voy a ir. Hermanos, por eso, qué importante es el corazón. Jesús, a estos discípulos que habían puesto su confianza en Jesús por las señales que hacía, Jesús hizo así. Yo de estos no me fío. Cuando alguien asiente favorablemente hacia Dios u obra en obediencia, a Dios no le sorprende lo más mínimo. Cuando tú y yo somos delante de Dios, somos íntegros, Dios dice, a mí no me sorprende. A Dios le agrada, pero no le sorprende. ¿Saben por qué? Porque todo es de Él, por Él y para Él. Señor, fíjate
te sorprendí con algo que tú vienes 25 años pidiéndome y ahora te lo doy. Dices, ¿qué dice Efesios 2:10? Porque leímos, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, esto no es de vosotros, es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, la cual Él preparó de antemano para que anduviéramos en ella. ¿Le puedo yo sorprender en alguna obra que Dios ya preparó de antemano para mí? En ninguna. ¿Somos siervos inútiles? Total. Porque si a mí me dicen por decir, Julio, yo tengo 5 obras para que tú hagas y tú has hecho 3, y yo, poniéndome medallita porque he hecho 3, a mí, Señor, yo soy deudor, me dice, te faltan 2. Por eso eres un inútil. Por eso más vale que muera el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día. Así que, hermanos, aquí lo que voy a decir ahora, esto ya es terriblemente peligroso, peligrosísimo, hermano. Porque nosotros, en el pasaje que leímos de Juan, nosotros vemos una experiencia que Jesús vivió. ¿A que sí? Jesús, la fiesta de la Pascua, hubo un grupo que creyeron por las señales que hacía, Jesús no se fiaba de ellos, etc. ¿Pero sabe lo que es muy alarmante? Que nos acostumbremos a vivir en ese tipo de fe. Y no te creas que yo estoy hablando de una excepción. Estoy hablando de la regla. La regla actual de la fe de muchos cristianos es esta. Es una fe que me muevo en base a lo que veo. Me muevo en base a mis sentimientos. Me muevo en base a mis emociones. Hoy decidí ir a la iglesia, voy. Pero el domingo que viene a lo mejor no quiero ir a la iglesia, pues no voy. ¿Por qué? Porque en el fondo, a lo largo de nuestra vida, seguramente habremos visto cosas que no nos han gustado, no nos han convencido y por ello no nos movemos en fe. Bueno, quiero decirte que si no nos movemos en fe es porque no es fe. Porque la fe es la convicción de lo que no se ve y es la certeza de lo que se espera, de lo que ha de venir. Y siempre digo esto, ¿saben por qué Hebreos dice eso? ¿Saben qué significa la palabra convicción? En otras palabras, son la palabra más exacta, aunque está bien la convicción, es evidencia. Son evidencias que no se ven. Pastor, ¿usted por qué tiene tantas convicciones? Porque yo tengo evidencias que no se ven con los ojos. Están arraigadas en mi corazón gracias a la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, como espada de 2 filos que penetra lo más profundo de mi ser. Y como dijo Pablo, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Hay convicciones de arraigos internos. Hermanos, si Dios no obró en profundidad en el momento de creer, escuchen bien esto. Lo que como empezamos la carrera, te puedo asegurar que así será la carrera de toda nuestra vida. Lo voy a explicar bien. Si en el minuto 1 de tu vida Dios no impactó, no te brilló, no llegó a profundizar en lo más profundo de tu ser, es muy probable que si esa realidad no se cambia, tu vida o mi vida espiritual sea superficial. A lo largo de toda nuestra vida. Y en lugar de haber un gozo y una alegría en vivir en la obediencia a Dios, obedecer a Dios será una losa que tenga que cargar. Yo me pregunto, cuando Hebreos dice, teniendo nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos hace ya. Pregunto, ¿qué me motiva a mí despojarme de cosas que yo disfruto? Pecado, dice peso y pecado. ¿A quién le gusta el peso y el pecado? A nadie, sí. El pecado a muchos les gusta. Por eso siguen pecando. Claro, porque cuando pensamos en pecado, el adulterio,
el homicidio. No, no, no. Hermano, la ira, el orgullo, la vanagloria, son pecados. Y que hay gente que no lo quieren dejar porque están disfrutándolo. Porque todavía no se han negado a sí mismos y todavía siguen siendo ellos mismos. Y Dios no puede jamás hacer una obra completa en esas vidas. Y ya pueden tener 40 años en el Evangelio. Que siempre serán gente superficial. Seguimos adelante. Con respecto a esto, ¿usted se acuerda en Hebreos 6? Quiero que lo pongas, Hebreos 6. Vamos a leer solamente el versículo 4. Bueno, sí, no, tenemos que leer del 4 al 6. Mire lo que dice, Hebreos 6, del 4 al 6. Dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, esas personas experimentaron cosas de Dios superficialmente. Versículo 6. Y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. ¿Sabe qué significa recaer? Mire, escuchen, preste atención en esto. Esto es vital. Cuando uno lee este texto sin profundizar, la palabra recaer es lo que todos entendemos. Me he caído, me he levantado y me he vuelto a caer. Re significa volver a. Volver a caer. Pero ¿saben qué? Miren, la palabra que se emplea en griego es parapipto. Pipto viene pipsi de fe, parapipto. ¿Sabes lo que te está diciendo ahí? Dice, nosotros los seres humanos estamos bajo una naturaleza caída por el pecado original. Estamos ya caídos. Cuando hubo un intento de ponernos en pie por el mensaje del Evangelio, pero el mensaje del Evangelio no profundizó lo suficiente, recaemos al estado original. Y escuchen esto, eso no pasa, puede pasar en un momento, pero puede pasar durante 20, 30 años incluso. De estar así, todavía ahí está que parece que es, pero no es. Porque no ha nacido todavía del Espíritu, como se acuerdan Nicodemo, que por cierto será la próxima predicación. Entonces, ¿qué pasa? Conoce de Dios, conoce las cosas de Dios, va a la iglesia tal vez, quizás, esto, lo otro, pero todavía no ha nacido, no ha sido transformado espiritualmente del todo. Cuando vuelve a recaer, dice que es imposible volverles a influenciar para que se arrepientan a Dios. Hermano, ¿tú sabes lo peligroso que es eso? ¿Tú sabes lo peligroso que es yo decir, Señor, estuve en la iglesia, oraba y leía la Biblia, Señor, y Jesús me diga cuando ya el día del juicio, a ver, Julio, yo a ti, no te conozco. ¿Quién eres tú? Pero Señor, no, yo jamás profundicé en tu vida. Jamás diste señal de morir a ti mismo, de negarte a ti mismo, jamás. Pero iba a la iglesia y los demonios creen y tiemblan, pero tú ni crees ni tiemblas. Es peligrosísimo, hermano. Hermanos, hay mucho que decir por el tiempo, esclavos del reloj. Yo pregunto, ¿qué es lo que Dios tiene que conocer del hombre? Porque dice que Él conocía a todos. Mire, cuando dice, a los que antes conoció, a estos los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. A los que antes conoció. Yo pregunto, ¿qué es lo que Dios conoce del hombre? Escucha esto. ¿Qué es lo que Dios conoce del hombre para llevarlo a actuar en gracia o en ira? Y recuerden esto. La fe superficial, escuchen esto. La fe superficial del ser humano le hace creer que Dios, por el solo hecho de ser Dios, está obligado a salvar a todo el mundo. No sé si me habéis entendido lo que acabo de decir. Dios es todo amor. Dios murió en la cruz por todos. Entonces,
El evangelismo moderno parte de una premisa equivocada. Parte de la premisa de que como el hombre tiene algún aspecto de Dios, puede tener la tendencia natural de inclinarse a oír y a recibir el mensaje del Evangelio. Por eso, el Evangelio moderno lo que hace es tratar de convencer a las personas cuando el Espíritu Santo no está convenciendo. Jesús no luchó por convencer a estas personas, ¿o sí? Jesús vio, pues lo voy a convencer a estos para... No. Jesús dijo, yo no me fío de estos. Jesús se alejaba de las personas. Aún más, la Biblia dice que él a los soberbios, ¿qué hace? Resiste. Hay una resistencia a la soberbia. Pero el pastor, Dios es amor. Y esa manera de ver la plasmamos en todas las áreas de la vida. El que tiene está obligado a darle al que no tiene. El que yo haya nacido así, a mí el que nació así tiene que procurar que yo sea así porque yo nací así. Mi papá por ser mi papá me tiene que dar. Mi hijo por ser mi hijo me tiene que respetar. No, hermano. ¿Qué va? Para nada. Para nada. A veces nos quejamos del sudor de nuestra frente, del trabajo, ¿a qué sí? ¿Pero acaso no lo ordenó Dios eso? Ganarás el pan con el sudor de tu frente, entonces ¿de qué te quejas? Dale gracias a Dios que tiene trabajo que puedes comer. Pero es que tiene, no solo come, sino tiene mucho más que yo. Y pues volvemos a la parábola del que tenía y el que no tenía, al que el Señor contrató para la obra de su viña, 1 hora, 2 horas, 3 horas. El que trabajó todo el día le pagó lo mismo que el que trabajó 1 hora. Qué injusto que es Dios. No, hermano. Porque Dios es Dios, Señor de todo y de todos. Por lo tanto, Él en su soberanía hace lo que Él quiere. Ahora bien, hermanos, en el versículo 25, que dice, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues Él sabía lo que había en el hombre. Yo les digo una cosa, es cierto que el evangelismo moderno parte de esa premisa y que tratan de convencer a los hombres. Pero ¿se acuerdan Judas 1.22? Lo voy a leer rápido. Judas 1.22 dice, a algunos que dudan, convencedlos. ¿Vale? Ahí aislamos, nos salimos del contexto. ¿De qué está hablando? Está hablando de los creyentes. Pablo mismo, a los creyentes, cuando tú lees Hechos 14.22, les dice que es necesario, dice, les animaba, les alentaba, les levantaba el ánimo, diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Entonces, él estaba convenciendo, le estaba animando, pero aquí no está hablando, Dios no anima a una persona a que le crean en Él. ¿Sabían ustedes eso? El Espíritu Santo no anima, no te dice, venga Julio, venga, tú sabes que yo soy bueno, venga, no. Lo que el Espíritu Santo hace es convencer, no animar. Y si la iglesia, por no predicar el verdadero evangelio, no convence a nadie, pues entonces, al no conocer el corazón de Él, lo que tratan es de animar y venga. Cuando Dios dice, no anime, pues yo no quiero que venga, porque yo le estoy resistiendo, porque es soberbio. Y mientras tú, como no me conoces, estás tratando de arrastrarlo hacia la iglesia, yo lo estoy empujando hacia afuera. ¿Qué dice 1 de Juan, capítulo 2? Me parece que es el versículo 19. Dice que es... Vamos a leerlo mejor, para no decir... Creo que es el versículo 19. Sí. Miren, vamos a leer el 18 y 19. Perdón, Fer. 18 y 19. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Versículo 19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos
son de nosotros. ¿Por qué digo esto, hermano? Porque ahora vamos a entrar en, ya para concluir, en los tres características o tres formas que tiene el hombre, el carácter del hombre moderno. Y esto es trascendente, hermano, porque yo parto de esta premisa. Cuando yo, hermanos, mira, tengo que hablar a alguien del Señor o testificar del Señor a alguien y demás, yo no estoy sondeando sobre, yo no tengo esa capacidad, pero sí te voy a decir una cosa. Y esto lo pongo como ejemplo y ustedes lo van a entender. Cuando yo a una persona le digo, porque quiero hablarle del Señor y le saco la conversación, vos, por ejemplo, gracias a que Cristo murió en la cruz, y esta persona hace, yo no hablo más, yo me cierro y me voy. No tengo más que decirle. Señor, arréglate tú con él. Yo ahí no pinto nada. Ay, pobrecito, se está durmiendo. Voy a convencerlo, voy a tratar de animarle a que escuche la palabra. Eso es señal de que como Dios conoce el corazón, quizás Dios me está mostrando lo que hay en el corazón. Porque Jesús lo sabía, yo no lo sé. Y como no lo sé, Dios me lo puede mostrar. Y lo mismo pasa, con hermanos. Con hermanos que tú le estás hablando del Señor y te... Y vuelto otra vez, y vuelto otra vez, y vuelto 1 año, 2 años, 3 años. Pasa algo ahí. O el hermano que lo capta en el momento y ves que está luchando. Porque aquí no se trata, hermano, de tener una santidad y ser súper íntegro. No. Es luchar. Que Dios te encuentre luchando, que Dios te encuentre esforzándote en las cosas de Dios. Porque las cosas de Dios no vienen como el maná. El maná fue en un momento determinado cuando el pueblo judío era bebé y, sobre todo, esclavos mentalmente. No tenían capacidad de nada. Se vivían quejando, llorando. ¿Y por qué no? Que volvemos a Egipto, que Egipto... Cuando llegan, claro, mira, a esta gente les voy a hacer pasar 40 años necesidad para que aprendan quién soy yo. Que con mano poderosa les hice pasar en seco el mar rojo y aún así dudan de mí. Pues ahora cuando entren a la tierra prometida, ellos van a tener que trabajar y madurar, les guste o no. Y les voy a poner enemigos, los filisteos, los cananeos, los jebuseos. Los voy a poner para que al luchar con ellos empiecen a generar un carácter militar, un carácter de estrategia, un carácter de Dios, de Cristo. Así que, hermanos, 1, la primera descripción, vamos a ver, miren, esta descripción que vamos a ver ahora, no es decir, bueno, a ver, más o menos, es así, no, no se puede decir más profundo, no se puede. Es una descripción exacta de lo que es el hombre. Primera, Romanos 1, del 21 al 22. Es así, hermano. Y da igual que sea mi primo, que sea mi hermano en la carne, que sea mi vecino. Da igual. Los que conmigo no son, contra mí son. Y esos de los que contra mí son los de esta característica. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Primera característica del hombre moderno, es necio. Es necio. Aunque majes al necio en un mortero entre granos de trigo majado en el pisón, no se apartará de él su necedad. ¿Yo voy a intentar hacer la obra que le corresponde al Espíritu Santo? Jamás. Miren, ayer estábamos con Sonia cruzando la calle Carlos III, que es peatonal todo, y cruzábamos, una boca calle, cruzábamos. Y oímos un grupo de jóvenes cantando alabanzas a Dios. Yo ya sé quiénes son de la iglesia de mi hermano, los jóvenes tienen la costumbre los sábados salir a evangelizar. Pero escuchen esto, una lectura mía, ¿vale? Es una lectura mía. Si bien es cierto
que a mí me encantaría que los jóvenes de esta iglesia tuvieran el mismo entusiasmo. En lugar de estar en la piscina, que no está mal estar en la piscina, pero que en algún momento se dejaran caer para ir a evangelizar. Si bien es cierto que a mí me encantaría, lo cierto es también que se lo comentaba Sonia, porque no es un pensamiento que me vino en el momento, es algo que yo lo tengo porque yo lo viví. Realmente, en gran medida, no en su totalidad, pero en gran medida, me da pena lo que hacen porque están desatinados. Y les voy a explicar por qué están desatinados. En el gran aspecto, lo que están haciendo es arrojar perlas a los cerdos constantemente. Yo he estado ahí. Yo he estado evangelizando en las calles. Y no un día, muchos años he estado. Yo era responsable del evangelismo en la iglesia donde estaba. Y tenía que mover a la gente, los equipos, salir a la calle, coger el micrófono, poner a evangelizar en la calle. Un sábado y el otro sábado y el otro sábado y el otro sábado y el otro sábado. 1 año, 2 años, estuve así como 20 años. Conclusión. A esta gente no le interesa nada de Dios. De todos los años que hemos salido a evangelizar, una persona se acercó para querer saber más de Dios. Y esa persona ya era creyente. En 20 años, yo no digo que Dios no obre, porque al menos con una persona. ¿Qué quiero decir con esto? Que la falta de discernimiento espiritual que existen en las iglesias, hacemos cosas por hacerlas, nada más. Porque no conocemos el corazón de Dios. Le digo una cosa, hermano. La condición de la raza humana es de lo peor que te puedes imaginar. En teología, ¿ustedes han oído alguna vez de la depravación total? La depravación total es, hermano, que lo vamos a ver cuando demos el estudio de la salvación. El hombre está totalmente depravado delante de Dios. No hay justo ni uno, no hay quien busque, no hay quien entienda. Nos hemos alejado, estamos destituidos totalmente de la presencia. No, el hombre no solamente que no sabe nada de Dios, sino que está en rebelión contra Dios inherente. Es inherente en la raza humana por el pecado caído, por la raza caída. Mi naturaleza normal es oponerme a las cosas de Dios. Señor, ¿por qué me pide que perdone a este si fíjate el daño que me ha hecho? Ya está, hay una oposición. Bueno, como botón de muestra, ¿vale? ¿Y por qué tengo que orar? ¿Y por qué tengo que ir a la iglesia? No lo decimos, pero lo sentimos. Porque nuestra naturaleza no es conforme a la de Dios. Y si Dios no cambia el hombre interior, el hombre exterior va a oler a azufre, hermano. Perdone que use esta expresión. Así que la primera característica es la necedad. Dice que no le dieron gracia, profesando ser sabios se hicieron necios. Ustedes ven que la sociedad es así. Ustedes saben la cantidad de personas que yo les hablo al Señor y que les he hablado a lo largo de mi vida. Si los pusiera miles de personas, porque nunca he desaprovechado el tiempo del momento. Yo conduzco un camión, me sube arriba, ¡pum!, le hablo del Señor. Me voy aquí, estoy... El jefe, sí, no, pero a la primera, no, a la segunda, pero a la tercera ahí le entraré seguro. Y la respuesta en el 99% de los casos es... Porque... Bueno, me lo pongo aquí, ¿vale? Porque está el micrófono del móvil y se ha caído. No pasa nada, no pasa nada. Lo tengo así, miren, así. Que me imagino que se oirá igual, creo yo. Pero bueno, son cosas que pasan, ¿vale? La cuestión, hermanos, ¿qué quiero decir con esto? Dios no necesita probar los espíritus. Nosotros sí. Probad los espíritus si son de Dios. Los cristianos vamos así. Vaya que vamos. Y no probamos los espíritus porque no tenemos capacidad de discernir las cosas. 2 son, fíjate, 2 Timoteo 3, del 1 al 5. Quiero que lo pongas, a ver cuando puedas. Mientras lo voy leyendo. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos. Hermano, esto es una descripción exacta de lo que yo veo todos los días. Todos los días.
desobedientes a los padres, intemperantes, hasta crueles, aborrecedores de lo bueno, siempre trapichando, siempre confabulando, siempre pensando en cómo sacar provecho de la cosa, pero nunca van a pensar para bien. Traidores, si no mira el presidente que tenemos, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Aquí yo quiero detenerme en esto. Porque aquí quiero, y perdonen que me extienda un poco, pero esto es importantísimo. Si la inmensa mayoría de las personas que ven el cristianismo como como reglas a seguir, no conocen a Dios. ¿Por qué? Porque ser discípulo de Cristo y vivir en obediencia al Evangelio es ser feliz. Es ser lo más feliz que hay en el mundo. Si no, mírale la cara a las personas que son obedientes, que aman, que están pegaditos al Señor. Mírale las caras. Mírale siempre sonriendo, siempre con bromas, siempre está por aquí, por allá. Están. Y no estoy hablando del gozo y de la paz. Cuidado, porque de eso siempre se habla. Y es verdad, me da gozo. El gozo es la estabilidad emocional. Y la paz, hermano, una paz que no se puede comprender. Pero soy feliz, hermano. Soy feliz. Porque obedezco a Dios. Y tú sabes que hay recompensa en ello. Y Dios te lo recompensa en la vida eterna. Sí, pero te lo recompensa aquí también. Porque te hace sentir lo que Él siente. Y Él se siente, cuando se siente bien contigo, te lo hace saber, te lo hace sentir. Y yo no vivo en base a sentir a Dios, sino vivo en base a la presencia de Dios. Pero cuando la presencia de Dios también me hace sentir esas cosas, me da ánimo, me dan ganas de vivir, ganas de hacer cosas y demás. No es una losa. Es como un niño, come, que no quiero, pero es para tu bien, ¿o no? Estudia, para tu bien. Y si los padres te lo pueden pagar y te lo pueden venir y se están haciendo un esfuerzo para darte, es una bendición, pero si no, que tengo que ir al colegio, bueno, etcétera, etcétera. Así que en esta descripción de 2 Timoteo 3:1-5, lo que prevalece, primero, que es un ser necio. Segundo, ególatra, egocéntrico, narcisista, nihilista, hedonista. Y perdone con los... todos istas, todo por aquí, por aquí. Son aquellas personas que aman el placer, los deseos momentáneos. Y esto, ¿qué decir de los móviles? ¡Wow! El momento que están constantemente con el móvil porque les está proveyendo ese placer momentáneo que el hombre busca. Y ustedes observen que el hombre moderno es un narcisista por excelencia. Solo busca su placer, sus deseos y punto. Al punto de que ya el matrimonio ya brilla por su ausencia, porque el matrimonio igual compromiso. Y como el hombre no quiere compromiso, ahí existen las parejas de hecho y demás, porque por el mismo egoísmo que tiene el hombre. 3. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo del 2 al 4. Se me ha caído el micrófono, hermano, porque yo como buen argentino gesticulo para todos lados y digo, es normal que algún día pase esto, ¿vale? Y roguemos que no me vuele el micrófono para allí. Pero soy de gesticular mucho. Pero miren, 2 Timoteo 4, 2, 4. Y este es tremendo. Porque vendrá tiempo, ¿ves? Ese es el tiempo. Vendrá tiempo cuando no soportarán, que en el original es la palabra soportar, no la aguantan, no la soportan, no soportan la verdad, la sana doctrina, sino, pero eso sí, teniendo comezón de oír, y aquí viene, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. ¿Sabías que tú y yo somos maestros conforme a nuestra propia concupiscencia? Se amontonarán. Amontonar es multitud. Habrá multitud de personas que tengan su propia opinión. A ver, a mí no me hables de Dios porque yo tengo mi propia opinión. Yo creo en esto, por esto, son necios, y aunque lo majes en un mortero, su necedad no se apartará de él. Egocéntrico a no poder más, amadores de sí mismo. Y ahora, maestros de sí mismos.
Lo lamentable de todo esto, hermano, que en algún aspecto eso está en las iglesias. Porque cuando lo que se predica aquí, el recorrido de la predicación llega hasta la puerta, pasando la puerta ya, no va conmigo, entonces porque yo soy necio, no soy hacedor de la palabra, soy ególatra, egocéntrico, y encima de todo soy maestro de mí mismo, porque yo tengo mi propia opinión. El pastor dirá lo que diga, pero yo, ustedes saben qué desagradable es cuando tú, una persona que se está muriendo espiritualmente, se está muriendo, y tú has determinado a apartar tiempo, orar por él, aconsejar, no estás obligado. ¿Cuántos saben que yo no estoy obligado a hacerlo? Así como que si tú naciste en una sociedad pobre, el rico no tiene el derecho a darte nada a ti, no hay obligación. Como Dios tampoco tiene obligación, por el hecho de ser Dios, de salvarnos a todos. Lo mismo pasa, hermanos, lo mismo pasa que en mi vida, en mi propia vida espiritual, quien se trabaja las bendiciones, quien atrae las bendiciones soy yo. Soy yo mismo. Yo no puedo esperar que las cosas vengan porque sí. Y el gran error que tienen muchos es, como yo soy hijo de Dios, bueno, me tomo cierta licencia. Eso es peligrosísimo. Conclusión, hermanos. Yo siempre digo conclusión, ¿a que sí? Conclusión. Y ya los hermanos se dicen, porque va a terminar. Conclusión. 1. Hermanos, la fe superficial, escuchen esto, intenta imitar la fe genuina. ¿Se acuerdan del trigo y la cizaña? El trigo y la cizaña el trigo es la fe genuina y la cizaña es la fe superficial. Y como a veces no se puede distinguir una de otra, Jesús le dijo, dejad que crezcan y en el tiempo de la siega, ahí se podrá cegar. ¿Vale? Recuerden esto. De la actitud del corazón van a la vida. Y aún les digo más. Tú y yo, escuchen esto. Tú y yo podremos como más cambiar nuestro hacer, pero no nuestro ser. El único que puede cambiar nuestro ser interior es Dios por medio de la obra del Espíritu Santo, transformándonos y convirtiéndonos en meras criaturas de Dios a hijos de Dios conforme al corazón de Dios. El poder de Dios en el hombre interior, el único. 2, creer en Dios no es suficiente, hermano. Una de las evidencias de la fe es la obediencia. La fe verdadera implica arrepentimiento verdadero y acciones que llevan a la obediencia. Si no hay un arrepentimiento genuino, no te esfuerzas, hermano. Mira lo que te digo, yo, el pastor me está diciendo que no me esfuerzo. No. Sin la ayuda del Espíritu Santo, no intentes hacer nada, porque vas a fracasar y encima te vas a frustrar. Y ahí te vas a alejar. ¿Se acuerdan la parábola del sembrador? Creyeron por un tiempo, pero como no tenía raíz, se apartaron. Las personas que lo intentan en su fuerza y nunca dejan su manera de vivir, nunca le entregan a los pies de la cruz, toma Señor, esta es mi vida, mi corazón te la entrego. E intentan por medio de sus propias fuerzas hacer lo que solo Dios puede hacer por medio de nuestras vidas y la obra del Espíritu Santo. 3, hermanos, el carácter universal del hombre. Muchos se preocupan por ofender a las personas con verdades duras. Pero pregunto, ¿se preguntan si alguna vez Dios se ofende por nuestros pecados? Si Dios ha estado toda la vida ofendido por los pecados del hombre, no te preocupes por ofender por un minuto a alguien por la verdad. Pero predica el Evangelio, sé de testimonio, ¿vale? ¿El Evangelio es totalmente ofensivo para el hombre? Sí. El Evangelio es totalmente ofensivo para el soberbio. Pero para el humilde es como una moneda de 2 caras que se revierte. Poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Amén. Recuerden, la fe, cuando ellos creyeron por las señales no producen fe.
Las señales confirman la fe. 2, puede existir una fe superficial vivida toda la vida sin haber logrado explorar el corazón de Dios. Jamás. Y 3, hermanos, el carácter real del ser humano delante de Dios es, lo defino con una palabra, impío. Impío. ¿Qué es un impío? Es lo contrario a santo. ¿Qué es santo? Puro. ¿Qué es impío? Sucio. Mira, te lo estoy simplificando bien, ¿no? El hombre es sucio delante de Dios. Y el único que puede cambiar eso es cuando yo le permito a Dios y dejo de ser impermeable y le permito a Dios profundizar más en mi corazón y dejar de hacer lo que yo entiendo y sé que Dios sabe que le molesta. De eso es la actitud. Amén. Vamos a orar. Señor Padre Santo, quiero darte gracias una vez más, mi Dios. Qué linda es tu palabra, qué tremenda es tu palabra. A mí me redarguye, me reprende, Señor. Es hermosa tu palabra, Señor. Padre Santo, que estas palabras, siempre digo, y es la verdad, mi Dios, se pueden decir de 1000 formas y de esas 1000 formas mejores todavía, pero es lo que hay, Señor. Pero yo te pido, Padre, que tu palabra pueda permear lo más profundo de los corazones de las vidas y que hoy podamos cambiar, no mañana, hoy podamos cambiar, Señor, y permitirte a ti, Señor, que encuentres en nosotros no una fe, Señor, superficial, sino una fe genuina, porque tú has podido entrar en lo más profundo de nuestro corazón. Yo te doy gracias y te pido, Padre, que por tu misericordia tú puedas obrar en gracia en la vida de cada uno de mis hermanos. Te lo pido todo esto en el nombre precioso de Jesucristo. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos.